Dios me ha pedido que deje un registro, ¿no?, de testimonios, de historias que me han ocurrido para el bien fundamental de mi descendencia. Sí, de mi descendencia, para que reflexionen, porque Dios me ha mostrado más de una vez que hay personas que llegan a la vida y hacen una misión que pocos se van a atrever a hacerla. Por eso que Dios me mostró en visión al abuelo de mi esposa, que aún siendo una persona no evangelizada completamente, fue un hombre extraordinario, Pacheco. Me mostró que detrás de su muerte se dejaban hacer cosas que eran de mucho provecho. Por eso es que cuando se moría un juez en Israel, el pueblo se pervertía nuevamente. Mi descendencia, mis hijos, mis nietos van a correr peligro siempre de desviarse, de descarriarse. Por eso es que hay que dejarle el mayor grado de evidencias de cómo Dios me llamó a orar en las madrugadas, a ayunar muchísimo, a leer muchísimo, a entregarme a su obra y a esperar quietecito en su presencia y hacerle preguntas. Producto de un trauma que vivimos mi familia y yo en el pasado, donde dos familias, vamos a decirlo así, se puede decir así, se hirieron mutuamente. Unas con mayor grado de culpa y otros con mayor grado de culpa. Porque cuando la casa de Saúl y la casa de David se enfrentaron, David no era perfecto. Pero Saúl le dio la espalda completamente a la palabra de Dios. Y yo le preguntaba al Señor en estos días, en una madrugada: Señor, ¿por qué este capítulo donde yo me alejé de una hermosa iglesia que amé no se ha podido cerrar? Y personas ingenuas atacan, calumnian y siguen señalando sin saber qué fue lo que ocurrió. Y me sentía mal porque a veces tenía que explicar las cosas. Y el Señor me llevó al Nuevo Testamento y me dijo: mira, cuando un líder abre una puerta en la tierra, en el cielo también se abre. Cuando un líder cierra la puerta en la tierra, allá en el cielo también se cierra. Ellos hicieron reuniones, concilios para calumniarte, para difamarte, para atacarte. Y no era a ti, era a mí quien estaban atacando. ¿Por qué? Porque Dios me había enviado a corregirles, a sacarlos de un letargo de hipocresía, de fariseísmo peligroso para ellos, para su familia, donde le ponían cargas pesadas a otro. A mi familia se la pusieron. Mi familia recibió terrible disciplina. A algunos de ellos los torturaron psicológicamente. Fue duro. Mi madre tuvo que llevar a una de sus hijas a un médico para que delante del pastor le comprobaran que mi hermana era señorita. La habían calumniado. Habían dicho que ella no era señorita. Lloró mamá, lloró. El pastor tuvo que pedir perdón. Se habían equivocado. A una de mis hermanas le quitaron un pastorado por sacarse un poquito la ceja. A mi cuñado también le quitaron un pastorado. Cuando mi familia caía en una falta, divulgaban. Recibimos tormentosos ataques psicológicos de líderes muy autoritarios, que después cada uno de ellos se fue consumiendo en el tiempo. Y después de eso, cuando después supe que varios de ellos habían caído con pecados graves, con mujeres, y se les había perdonado y se les había absuelto el pecado sin pagar la disciplina y la tortura que a los demás pequeños se les infringían. Y después de eso me tuve que venir, porque Dios me sacó de esa hipocresía para curarlos a ellos en el tiempo y también fortalecerme a mí. Han pasado 20 y algo de años y todavía algunos de ellos se levantan a calumniarme porque la semilla fue sembrada, la semilla de la calumnia.
Algunos de ellos ya no están en la tierra y no pueden reivindicarse. No pueden decir, hermano, nosotros hicimos mal con el hermano. Nosotros cometimos injusticia, nosotros lo calumniamos, lo señalamos de cosas que él no hizo. Y no que yo sea un hombre perfecto y he cometido errores en la vida. Pero de las cosas que ellos me señalaron, ninguna de ellas fue justa. Solamente lo hicieron para consolidarse en su maldad. Hoy queda esto en evidencia y acabamos de salir de un revuelo de estas redes, donde parte de esa semilla todavía, la descendencia de Saúl, de esa casa de Saúl, tomando la calumnia que hizo Saúl en contra de David, una calumnia terrible. La casa de Saúl, aun cuando ya David era rey, siguió luchando en contra de David. Tristemente, y hubo años de guerra, la casa de Saúl y la casa de David. Y Dios en estos días en oración me decía, por eso es que no se ha cerrado la etapa. Ellos no la cerraron, ellos dejaron la calumnia. Ahora ellos repiten y repiten y repiten el mismo asedio hacia nosotros, acusándonos de esto. Mira, en lugar de usarlas para predicar el evangelio, usas para denigrar, ofender, humillar, pisotear a tus hermanos en la fe. Ese es un familiar, ese es un familiar. ¿Por qué? Porque le hice un video a un familiar que me llama blasfemo, me llama soberbio, me llama falso. Y tiene días en las congregaciones, o sea, en mi muro, difamándome y difamándome. Hasta que de pronto dije, voy a hacerle un video en público para hablarle de frente. Porque yo conozco su pasado y sé que esa persona no se sujetó a lo que yo me sujeté de esa organización, en formarme, en prepararme en un instituto bíblico. Porque me acordé de las palabras de Pablo que dice, los que persisten en pecar, repréndeles delante de todos, para que los demás también teman. Hay que reprender, hay que señalar. Me había quedado callado, lo había llamado a que nos sentáramos debajo de una mata. Vamos a sentarnos en una mata, vamos a orar y vamos a vernos un cafecito y conversamos y discutimos y tenemos un debate allí, tú y yo solitos. Me ofendió, me dijo que yo tenía la iglesia romana metida, que el instituto bíblico, las herramientas que yo tenía eran de la iglesia romana. Entonces, acusando entonces el instituto bíblico, que es su misma familia en la cual me formó. Ellos me formaron bien. El problema es que en ellos hubo incredulidad hacia lo que ellos mismos enseñaban. Yo les decía a ellos, ¿cómo es posible que ustedes me hayan enseñado a mi hermenéutica y ustedes estén castigando a una mujer por arreglarse la ceja, por cortarse el cabello? Disciplinas duras, hermanos, crueles. Les decía, ¿cómo es posible que los ignorantes dominen a los intelectuales? Les decía al principal de ellos. Al principal de ellos. Entonces, se cumple lo que la Biblia dice y enseña, ¿no? Gracias a Dios, la reprensión manifiesta dura, porque sí, fui duro. Pablo fue duro con los Gálatas, los llamó necios. Pablo fue duro con los corintios, porque los llamó carnales. El libro de Hebreos los llamó tardos de entendimiento. Entonces, cuando hice la situación pública, entonces ellos dicen que yo ofendo, denigro, uso las redes para eso. Porque este señor vino a calumniarme, a difamarme, y ellos nunca le llamaron la atención. No le llamaron la atención. Cuando entonces hice lo que tenía que hacer, después de esperar, estamos hablando de meses. Este hombre tiene meses y meses llamándome blasfemo, llamándome esto. Cuando le hice el video, salieron como ovejas africanas a defenderlo. La casa de Saúl, la casa de Saúl. Yo le llamo a la reflexión, hermano. Están a tiempo de corregir los errores. No repitan los errores de Saúl. No repitan los errores de esas personas que despreciaron la palabra de Dios, la hermenéutica, las reglas de la interpretación, para condenar a mujeres por arreglarse la ceja. Ahora sus hijos se ponen pantalón, se arreglan bien bonitos. Y yo me alegro de eso, porque yo los amo. Pero esta es la gran realidad. Reflexiones de una vida pastoral, sufrida, perseguida. Dios me lo dijo desde el principio. Que desde el principio me dijo que Él me había dado un rostro duro y que me iba a enfrentar a muchos.
Dios les bendiga y Dios les guarde.